Bueno, pues vamos a introducir, si es que nunca lo visteis, o a recordar, si es que a lo mejor ya lo visteis en cuarto de la ESO, el concepto de números combinatorios. ¿Por qué hacemos referencia a los números combinatorios en este tema? Bueno, pues porque van a estar muy relacionados o van a ser necesarios para trabajar con el tipo más importante de variable aleatoria discreta que existe, por lo menos con el tipo de variable aleatoria discreta con el que vosotros vais a trabajar habitualmente, que es la variable binomial. Bueno, entonces, para recordar o para introducir este concepto, el concepto de número combinatorio, vamos a utilizar un ejemplo. Entonces, vamos a suponer que tenemos 5 elementos distintos, a los que vamos a llamar A, B, C, D y E. Es decir, tenemos en total 5 elementos. M igual a 5 sería el número de elementos que tengo. Y me piden que averigüe de cuántas formas distintas puedo agrupar esos 5 elementos de 3 en 3. Dicho de otra forma, cuántos grupos de 3 elementos o cuántos subconjuntos de 3 elementos distintos, es decir, sin repetirlos, puedo formar con esos 5. Bueno, si yo me pusiese a escribir todos los posibles subconjuntos de 3 elementos que puedo hacer con esos 5, pues tendría el subconjunto formado por A, B, C, el subconjunto formado por A, B, D, el subconjunto formado por A, B, E, que lleven A y B ya no tendría más. Ahora, el subconjunto formado por A, C, D, el subconjunto formado por A, C, E, que lleven A y C ya no tendría más. Y ahora el subconjunto formado por A, D, E, y que lleven el A como elemento ya no tendría más. Ahora, tendría el subconjunto formado por B, C, D, el subconjunto formado por B, C, E, el subconjunto formado por B, D, E, y nos quedaría el subconjunto formado por C, D, E. Yo creo que ya los he escrito todos. En total, ¿cuántos hay? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 subconjuntos posibles de 3 elementos puedo formar con esos 5. O dicho de otra forma, he podido hacer o he podido conseguir, a ver, esperad, he conseguido 10 formas distintas, 10 formas distintas de combinar 5 elementos tomados de 3 en 3. Bueno, pues estos son combinaciones de 5 elementos tomados de 3 en 3. Y se escribe así, C mayúscula de combinaciones, 5 que es el número total de elementos que nos dan y 3 que es el número de elementos que queremos que formen parte de cada grupo. Estos son combinaciones de 5 elementos tomados de 3 en 3. Y hemos visto que vale 10. Vale, pero cada vez que me pidan que calcule combinaciones, que calcule el número de combinaciones que podemos hacer, voy a tener que escribirlas todas. Aquí fijaos que solamente tenemos 5 elementos y ya nos han salido 10 formas posibles de hacerlo. Evidentemente no, tenemos que tener una forma más cómoda de hacerlo. Evidentemente la forma más cómoda es la calculadora. Hay una tecla en la calculadora que os va a permitir calcular combinaciones, que es la función inversa y la tecla de dividir. Sobre la tecla de dividir aparece escrito NCR. Entonces, si yo tengo que hacer, por ejemplo, en este caso, combinaciones de 5 tomados de 3 en 3, en la calculadora yo lo que tendría que pulsar es el 5, después la tecla de la función inversa, la tecla de dividir, el 3 y después le daría al igual y entonces ya me aparecería el resultado de las combinaciones.
Bueno, pero en lugar de utilizar la calculadora, si lo tengo que hacer, digamos, a mano, voy a utilizar lo que se llaman los números combinatorios. Y precisamente esas combinaciones de 5 elementos tomados de 3 en 3, que sabemos que da 10, es lo mismo que el número combinatorio 5 sobre 3. Esto se lee 5 sobre 3. Y es un número combinatorio. Se escribe así entre paréntesis. Como si fuese una fracción, pero no lleva la raya de fracción y lleva unos paréntesis. ¿Y cómo se calcula el valor de ese número combinatorio? Pues utilizando factoriales. Yo tampoco sé muy bien si sabéis lo que es un factorial, si lo visteis en algún momento. El factorial de un número, si nosotros tenemos un número natural y nos piden que calculemos su factorial, por ejemplo, tenemos el número k y nos piden que calculemos su factorial, se representa así, el número y un signo de exclamación de cerrar, esto se lee factorial de k. ¿Y cómo se calcula? Bueno, pues va a ser un producto de varios factores que se van a ir diferenciando en una unidad. Vamos a ir rebajando una unidad. Empezamos en k y vamos bajando una unidad, k-1 por k-2 y así hasta llegar a 2 por 1. Con lo cual, por ejemplo, si yo tengo que calcular 7 factorial sería 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Bueno, pues el número combinatorio 5 sobre 3, que es lo mismo que calcular el número de combinaciones posibles que yo puedo hacer con 5 elementos tomados de 3 en 3, es una fracción que lleva en el numerador 5 factorial, es decir, el factorial del número que aparece aquí en la parte de arriba, y después en el denominador lleva un producto. El primer factor va a ser la diferencia de esos dos números y hacerle el factorial. Bueno, esto está temblando, no sé qué le pasa. Y multiplicado por el factorial del número que va abajo. Es decir, esto sería 5 factorial dividido por 2 factorial por 3 factorial. Y ahora, para calcularlo, tenéis que tener en cuenta que el factorial que va en el numerador va a llegar un momento en que coincida al deshacerlo, va a coincidir parte de él con uno de los factoriales de abajo, con el mayor sobre todo, es el que nos interesa. Entonces yo me pongo a deshacer el 5 factorial y sería 5 por 4 y ahora vendría 3 por 2 por 1, pero 3 por 2 por 1 es 3 factorial, que se va a simplificar con el que tenemos abajo. Y el 2 factorial es 2 por 1. Y ahora simplificamos el 4 con el 2, queda un 2 aquí. Y 5 por 2, 10, que es precisamente lo que nos tenía que dar. Bueno, pues en general, si nosotros tenemos m elementos distintos y queremos calcular el número de posibles combinaciones de esos m elementos tomados de n en n, n desde luego tiene que ser menor o igual que m, porque si yo tengo 7 elementos no puedo agruparlos de 8 en 8. Es decir, el número de elementos que van a formar parte de cada grupo siempre tiene que ser menor o igual que el número total de elementos que tengo. Entonces este n tiene que ser menor o igual que este m. Bueno, pues las combinaciones entonces, el número de combinaciones de m elementos tomados de n en n, que se escribe así, va a coincidir con el número combinatorio m sobre n. Y ese número combinatorio, ¿cómo se calcula? Una fracción en el numerador m factorial, es decir, el factorial de este número, del total de elementos, y en el denominador un producto de factoriales. La resta, la diferencia de esos dos números en factorial y después multiplicado por el factorial de este número. Tenemos aquí un ejemplo. Me piden que calcule cuánto vale el número combinatorio 13 sobre 5. Bueno, pues entonces 13 sobre 5, fracción en el numerador, 13 factorial. En el denominador 13 menos 5, que es 8 factorial, por 5 factorial. Ahora deshacemos el factorial que está en el numerador. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al mayor de los que están abajo. Entonces, 13 por 12 por 11 por 10 por 9. Y ahora lo que vendría sería 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es 8 factorial, que se va a simplificar con este 8 factorial de aquí. Y el 5 factorial después lo deshacemos y después simplificaríamos lo que pudiésemos y al final nos quedaría esto. Pero ya digo, tenemos una tecla en la calculadora que nos lo permite hacer. A ver, dejadme mirar
Os la enseño entonces, esperad un segundiño. Vamos a buscar la calculadora. A ver, la voy a mover, que si no, no la veis. Ahí está. Ahora la veis, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo 5 sobre 3? A ver, creo que se queda un poco... No entra en toda la pantalla. Ahora. 5 sobre 3. Pues yo diría 5 y ahora Shift, la tecla de dividir. Veis que aparece ya la C de combinación. 3 igual. Y ahí aparece 10. Que yo quiero calcular, pues, ¿qué era? Nos aparecía el 13 sobre 5 o 13 sobre 8. No me acuerdo, que ahora acabamos de ver. Esperad. 13 sobre 5. Vale, pues 13 sobre 5. 13 sobre 5. Era 1287. ¿Lo veis? Bueno, pues entonces, evidentemente vais a usar la calculadora para calcular los números combinatorios, no lo vais a hacer a mano, pero yo quería saber que supieseis de dónde salían, ¿de acuerdo? Vale. Los números combinatorios cumplen una serie de propiedades, verifican una serie de propiedades que son estas 4 que tenéis aquí y que resulta muy cómodo sabérselas pues a la hora de hacer determinados ejercicios para ahorrar tiempo. Entonces, la primera de las propiedades, bueno, m va a ser un número natural mayor o igual que 0. Aquí en los apuntes os aparece siempre m mayor o igual que 1, pero en otros textos aparece m mayor o igual que 0. Entonces, bueno, las propiedades que sepáis que son las mismas. Entonces, si yo tengo un número natural, m, ya digo, aquí en los apuntes aparece mayor o igual que 1. ¿Qué propiedades cumplen los números combinatorios que están relacionados con él? Bueno, pues cualquier número combinatorio sobre 0, si yo tengo m elementos, pues el número combinatorio sobre 0 y sobre él mismo siempre vale 1. Entonces, a ver, por ejemplo, 7 sobre 0 yo no tengo que hacer ninguna cuenta, yo sé que eso va a valer 1. 13 sobre 13 no tengo que hacer ninguna cuenta, yo sé que eso va a valer 1. Es decir, cualquier número combinatorio que abajo lleve 0 o que abajo lleve el mismo número que arriba, eso siempre va a valer 1. Vale, esa sería la primera de las propiedades. Segunda propiedad. La segunda propiedad, ¿qué nos dice? Nos dice que si tenemos m sobre n, eso es lo mismo que m sobre m menos n. Es decir, si yo tengo 8 sobre 3, eso va a dar lo mismo que 8 sobre 8 menos 3, que es 5. O lo que es lo mismo, que si estos dos números suman el de arriba, esos números combinatorios van a ser iguales. Entonces, si yo tengo 7 sobre x y me dicen que eso es igual a 7 sobre 2, ¿quién tiene que ser x? Pues x tiene que ser 7 menos 2, 5. ¿De acuerdo? Vale. Tercera propiedad. A ver, la tercera propiedad... Esperad que borro. La tercera propiedad nos dice que si tenemos un número m sobre n menos 1 y le sumamos m sobre el siguiente, es decir, los números que van abajo son consecutivos, arriba va el mismo número y abajo van números consecutivos y los sumamos, el resultado va a ser otro número combinatorio que lleve arriba una unidad más y que lleve abajo el mayor de los que aparecían. Es decir, 5 sobre 3 más 5 sobre 4 va a ser lo mismo que, fijaos, arriba va el mismo número y abajo van dos números consecutivos, pues va a ser igual a sumarle una unidad arriba y abajo poner el mayor de los que aparecían. Vale. Y la última de las propiedades nos dice que si yo tengo un número m y sumo todos los números combinatorios que se pueden formar poniéndolo a él arriba, y todos los que podéis formar son desde el 0 hasta el mismo, el resultado es lo mismo que 2 elevado a ese número. Entonces, por ejemplo, 3 sobre 0, a ver, más 3 sobre 1, más 3 sobre 2,
más 3 sobre 3, ya no puedo hacer más números combinatorios con el 3 arriba, eso va a ser lo mismo que 2 elevado a 3, es decir, va a dar 8. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que nos dicen las propiedades de los números combinatorios, que ya digo, pueden ser de mucha ayuda en determinados ejercicios. A lo mejor no tanto para lo que vais a hacer vosotros este año, pero bueno, sí son muy útiles. Y la forma más cómoda de ver esas propiedades es dibujando o teniendo delante o bien el triángulo de Pascal, que es este, o bien el triángulo de Tartaglia, que es este. La diferencia entre uno y otro es que el de Pascal está escrito con números combinatorios y el de Tartaglia está escrito poniendo los resultados de sus números combinatorios. Y ya digo, simplemente, si miráis, a ver, vamos a reducir un poco para que entre en todo. A ver, así. A ver, fijaos. Vamos a ir viendo que se cumplen cada una de estas propiedades que tenemos aquí, las vamos a ir viendo en los triángulos. Podéis verla en este, que está escrito con números combinatorios, y en este, que está escrito con los resultados de sus números combinatorios. ¿Qué nos decía la primera propiedad? Nos decía que un número sobre 0 y un número sobre sí mismo siempre valen 1. Entonces aquí tenemos el triángulo de Pascal. Veis que lo que hace es que para cada número natural, aquí ya digo, mayor o igual que 1, pero podríamos poner aquí encima el 0 sobre 0. Podría ser el primero que pusiésemos aquí. Entonces lo que hacemos es para cada número natural escribimos por filas todos los números combinatorios que se pueden formar con él y además escribimos las filas de modo que formen triángulos, es decir, escribiéndolos con el hueco en el medio. Es decir, si aquí escribo 2, el siguiente tiene que ir en el medio y los otros a sus lados, para que forme triángulo. Bueno, pues fijaos, ¿qué me dice esta propiedad? Cualquier número sobre 0 y cualquier número sobre sí mismo vale 1. Bueno, pues si miramos el triángulo de Tartaglia, que es el que da los valores, veis que efectivamente es cierto. Me dice aquí que cualquier número m sobre n es lo mismo que m sobre m menos n. ¿Eso qué va a significar? Significa que las filas del triángulo valen lo mismo leídas de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Entonces, fijaos, 2 sobre 0, según esta propiedad, 2 sobre 0 tiene que valer lo mismo que 2 sobre 2 menos 0, que es 2. Es decir, 2 sobre 0 tiene que valer lo mismo que 2 sobre 2, lo cual es verdad. Aquí, por ejemplo, 4 sobre 1 tiene que valer lo mismo que 4 sobre ¿quién? 4 menos 1, 3, que 4 sobre 3. Si vamos a la fila correspondiente, 4 sobre 1 vale 4 y 4 sobre 3 vale 4. Aquí, por ejemplo, 6 sobre 2. 6 sobre 2 tiene que valer lo mismo que 6 sobre 6 menos 2, que es 4. Y 6 sobre 2 vale lo mismo que 6 sobre 4. Vamos aquí, 6 sobre 2 es 15 y 6 sobre 4 también es 15. Bueno, y así continuando filas, porque este triángulo podríais continuar las filas hasta donde os diese la gana, veríais que siempre se cumple. La tercera propiedad que nos dice, traducido aquí al triángulo, que si nosotros tenemos dos números combinatorios que van seguidos en el triángulo, que es decir, que están en la misma fila y que van uno a continuación del otro, y los sumamos, su resultado es el número que está justo aquí en la fila de debajo y en medio. Fijaos, 3 sobre 1 y 3 sobre 2 coinciden estos dos números y estos dos son contiguos, son consecutivos, y el resultado es un número que tiene arriba una unidad más y que tiene abajo el mayor de estos dos. Y eso va a pasar siempre. Este número más este número da este más este da este más este da este, y fijaos en el triángulo, es verdad, 6 más 4 da 10, 5 más 10 da 15, 1 más 3 da 4. Vale. Y por último, esta propiedad que nos dice, nos decía que sumando todos los números combinatorios que lleven arriba el mismo número, que lleven arriba m, el resultado es 2 elevado a m. Es decir, si yo sumo cada una de las filas del triángulo, el resultado es 2 elevado al número de esa fila. Al número de esa fila si empezamos aquí en la fila 1 con m igual a 1. Si empezásemos en el 0 sobre 0, es decir, si aquí pusiésemos el número combinatorio 0 sobre 0 sería elevado a un número más que la fila. Pero aquí sí, sería esto la fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5. A ver, por ejemplo, fila 5. Si yo sumo todo lo que valen estos números, es decir, si yo sumo todo esto,
1 más 5, 6. 6 más 10, 16. Más 10, 26. Más 5, 31. Más 1, 32. Es decir, los elementos de esta fila, que es la fila quinta, da 32. Y 32 es lo mismo que 2 elevado a 5. Y eso se va a cumplir siempre. Bueno, entonces, si no recordamos bien las propiedades de los números combinatorios, estas propiedades en su mayoría las demostró Pascal, ya se sabía, o sea, ya se intuían que se cumplían, pero no estaban demostradas y él fue quien las demostró. Bueno, pues si no las recordamos muy bien, escribimos el triángulo y vemos, ya la recordaremos, ¿vale? Bueno, y por último, binomio de Newton. A ver, los números combinatorios, de hecho, también se llaman coeficientes binómicos, porque Pascal demostró que los números combinatorios coincidían con los coeficientes del binomio de Newton. Newton dio una fórmula para calcular cualquier potencia de un binomio. Es decir, si nosotros teníamos dos monomios, aquí aparecen los monomios simples, x e y, pero aquí en vez de x podría estar, por ejemplo, 3x cubo y aquí en vez de y podría estar 2ab. ¿Vale? Entonces, un binomio es una suma de dos monomios. Aquí está escrito el binomio más simple, x más y. Pues Newton encontró una fórmula para calcular cualquier potencia de exponente entero, de exponente natural de un binomio. Pues Pascal demostró que los coeficientes que aparecían en esa fórmula, es decir, los números que iban multiplicando a las variables, coincidían con números combinatorios. Y por eso ahora el binomio de Newton se da utilizando números combinatorios. ¿Y qué dice el binomio de Newton? ¿O cómo es esa fórmula? ¿Cómo voy a poder calcular cualquier potencia de un binomio? Bueno, pues si yo tengo un binomio x más y me piden que lo eleve a n, donde n ha de ser un número natural, entonces lo que vamos a hacer es escribir primero los coeficientes y así no nos equivocamos. Y los coeficientes van a ser, para este n, escribir todos los números combinatorios que podamos formar con él. Entonces, n sobre 0, n sobre 1, n sobre 2 hasta llegar a n sobre n. Entonces el anterior sería n sobre n menos 1 y el anterior a ese sería n sobre n menos 2. Esos serían los coeficientes. Y ahora tenemos que poner la parte literal. Sabéis que en todo monomio hay coeficiente y parte literal. Bueno, es decir, las variables. ¿Y ahora qué iría en cada uno de estos nuevos monomios? ¿Cuál sería la parte literal? ¿Cuáles serían las variables? Pues el primer monomio va a ir elevado siempre al resultado de restar el número de arriba menos el de abajo. Entonces, en el primer monomio tendríamos esta x elevada a n menos 0 que da n. En el segundo a n menos 1. En el tercero a n menos 2. En este tendríamos x elevado a n menos 2. Si yo hago... A ver, esperad que lo escribo. Si yo hago n menos 2... eso da 2, por eso aquí la x aparece elevada a 2. Aquí, si yo hago n menos 1, eso va a dar 1. Por eso aquí la x aparece elevada a 1 y ya no se pone el exponente. Y en el último término aparecería x elevado a n menos n, x elevado a 0, que es 1. Eso para el primer monomio que aparezca aquí. Ya digo, se empieza elevando en n, que es lo mismo que n menos 0, y se le va rebajando una unidad, que es lo mismo que ir restando el número de arriba menos el número de abajo. Y el otro monomio, el y, al revés, empezáis elevándolo al número que está abajo y después lo vais elevando a cada uno de estos. Entonces esto sería, aquí aparecería y elevado a 0, que es 1, y elevado a 1, y elevado a 2, y elevado a n menos 2, y elevado a n menos 1, y elevado a n. Entonces tenemos aquí un ejemplo para calcular esta potencia, la potencia de este binomio. Veis que ahora no es x e y, el primer monomio es 2x y el segundo pues es 3. Pero ya digo, podría ir un monomio cualquiera aquí y un monomio cualquiera aquí. Y nos piden que lo elevemos a 4. Entonces yo primero escribo los números combinatorios que puedo hacer con 4. 4 sobre 0, 4 sobre 1, 4 sobre 2, 4 sobre 3, 4 sobre 4. Van a ser coeficientes de los monomios, van a ir sumando, es un desarrollo y van a ir sumando. Ahora, el primero, 2 elevado a x. Empezamos elevando a 4 y vamos rebajando una unidad. Aquí está elevado a 4, después a 3, después a 2, después a 1
y después a 0 y entonces no aparece porque 2x elevado a 0 vale 1. Y el otro, el 3, empieza al revés, empieza elevándose en 0, elevado a 0 y va sumando 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, que es 3, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3 y 3 elevado a 4. Y después estos números combinatorios los calculamos con la calculadora, o a mano o con la calculadora que ya tenemos la calculadora. Entonces 4 sobre 0, recordad, todo número sobre 0 y sobre sí mismo vale 1. Entonces yo ya sé que 4 sobre 0 y 4 sobre 4 vale 1. Si yo hago 4 sobre 1, sería 4 factorial dividido por 3 factorial por 1 factorial. Bueno, eso va a dar 4. Pero es que si 4 sobre 1 da 4, 4 sobre 3, 4 menos 1 es 3, por simetría, va a dar lo mismo. Y después el 4 sobre 2 da 6. Bueno, entonces haríamos, ya digo, lo calculáis con la calculadora, que es la forma de hacerlo. Y desarrolláis todas estas potencias, las tenemos aquí desarrolladas, reducimos si se puede juntar algo que no vais a poder, a ver, podéis juntar dentro del mismo monomio, eso es lo normal. Y lo ordenáis y tendríais el resultado. Bueno, pues las identidades notables que os conocéis de toda la vida, el cuadrado de una suma y el cuadrado de una diferencia, son un caso particular del binomio de Newton. Pero ahora, utilizando el binomio de Newton, vais a poder calcular cualquier potencia de cualquier binomio. ¿De acuerdo?